Bendiga y bienvenidos nuevamente a mis gotas de sabiduría, que te habla el pastor Herminio Sánchez, y en esta ocasión continuamos con el versículo número 6 del capítulo 26 del libro de Génesis. Ya explicamos algo sobre el versículo anterior donde establecía qué fue lo que Abraham cumplió delante del Señor y qué fue lo que guardó. Hablamos de las 4 palabras aquellas que se describían como preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Y todo eso lo cumplió Abraham. Y ahora Dios se lo está diciendo a Isaac. Dice el verso 6, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Hasta ahí vamos a leer en ese capítulo número 26. Y esto nos resulta muy familiar. Cuando usted va al capítulo 20, como habíamos dicho anteriormente, en una de las clases, dijimos que en aquel momento dado Dios había hablado con Abraham para que fuera, o Abraham había ido a este lugar llamado Gerar, en un momento donde había algún tipo de hambre en la ciudad. Y como él tenía miedo de que el rey fuera a matarlo por causa de su esposa, dijo que era su hermana. Pues aquí tenemos el mismo caso. Este hombre llamado Isaac no conocía a Abimelech. Abimelech ya se había distinguido por ser uno de los pocos reyes que tenía temor de Jehová. Aparentemente había un temor grande de este hombre, porque en la primera ocasión le señala a Abraham lo mismo y le dice, hubieras permitido que nosotros pecáramos contra Jehová también. Así que sí había todavía temor de Jehová y había algún tipo de enseñanza que estas personas habían entendido, le había alguien enseñado acerca de quién era Dios, las leyes que Dios establecía. Y aun cuando ellos eran reyes, que los reyes normalmente, cuando venía alguien de afuera, siempre una de las cosas que le ofrecían mucho a los reyes cuando venían de regalo eran las hijas o las mujeres que venían con la persona que venía hacia el reinado de ese rey, hacia el lugar donde ellos tienen autoridad. Y cuando llegaban con esos regalos, incluyendo las mujeres, casi siempre era de esa manera que las recibían. Inclusive utilizaban mucho esto para probar también a los hombres que venían, para ver si los hombres eran hombres de bien o eran hombres de mal. Si eran hombres de mal, entonces podían hacerle daño al rey o a cualquiera de sus súbditos. Y si venían con bien, pues no necesariamente iban a hacerle daño al rey. Por alguna razón que tanto Abraham como ahora Isaac utilizaban la excusa de que las mujeres
eran las hermanas suyas para poder protegerse de que el rey pueda decir, no, pero si es tu hermana, pues yo me puedo quedar con ella. O si es tu mujer, yo te mato porque la quiero a ella. ¿Ves? Y como reyes ellos podían hacer eso. Acuérdense que los reyes eran dueños, son dueños de todo lo que hay dentro de su reinado, de su reino. Ellos son dueños de todo eso. Y ellos pueden hacer con ellos lo que ellos quieran. Y si usted es un forastero, ellos pueden hacer con usted como ellos quieran, porque ellos son los dueños de ese lugar. Así que ellos pueden decirle a usted, mátenlo a él, yo me quedo con su esposa. Y eso era lo que estaba temiendo este hombre. Así que nuevamente viene con la idea de que ella no era su esposa, era su hermana. Por causa de eso, Abimelech en un momento dado lo vio a él acariciando a su esposa, luego de que él le había dicho que esa era su hermana a la gente de su pueblo. Y entonces dice ahí bien claro que él le reclamó a Isaac y le dijo, usted no, lo estamos viendo acariciando a su mujer. ¿Cómo pues dijiste que era mi hermana? Isaac le respondió, porque quizás moriré por causa de ella. Yo pensé que iba a morir por causa de ella. Así que Abimelech, tomándola a bien, aun cuando él podía decir lo contrario, tomándola a bien, dio un mandato al pueblo, como hizo también con Abraham, diciendo, nadie toque a este hombre. Me parece que en algún momento dado este hombre tiene que haber dicho, tú eres familia de un Abraham. Y cuando me imagino que o que Isaac le dijo a él que sí era el hijo de Abraham, me imagino que entonces este hombre dijo, yo lo conozco. Él también vino con el mismo cuento, como diríamos nosotros. Vino con el mismo cuento y era un hombre de bien. Era un hombre que era de palabra. Y nos bendijo muchísimo cuando estuvo con nosotros. Así que entiendo que por causa o por gracia que tenía este hombre por lo que había pasado con Abraham, también entonces lo mismo estaba pasando o le quería dejar saber a Isaac que lo mismo iba a hacer con él, lo iba a bendecir también, le iba a, mira, tú no vas a morir y le voy a dejar saber a todo el mundo que ni te toquen a ti ni toquen a tu esposa, porque el que lo toque ciertamente morirá. Y fíjense lo que pasó ahí. En aquel tiempo, en el capítulo 20, el mismo Abimelech le entregó de sus bienes a Abraham. En este caso no fue así. En este caso solamente dejó entonces que Isaac sembrara en la tierra que él estaba. Y ahí dice ahí en el verso 2, verso 12, que Abraham sembró Isaac en aquella tierra y cosechó. Y Dios lo bendijo porque cosechó 100 por 1. Y bendijo Dios a Isaac. Entonces dice que el varón Isaac se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, dice ahí, en ese lugar. Así que este hombre no solamente Dios le dio la oportunidad a él de que tuviera una cosecha de 100 por 1, sino también que fue muy poderoso. Y eso es lo que estamos hablando en los versos del 13 en adelante. Dice ahí, para continuar, el varón se enriqueció, fue prosperado y engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia a este hombre llamado Isaac, porque cada cosa que sembraba se le daba 100 veces. Cada animal que paría muchas veces. Así que este hombre era bien envidiado por los demás, dice ahí. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y habían llenado de tierra esos pozos. Óigame,
Parece que Dios bendijo bien a Abraham. Pero dice entonces Abraham a Isaac, Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso de nosotros te has hecho. Este hombre, era tanta la bendición que tenía, que ya tenían miedo ellos de que se hiciera más poderoso que ellos, y lo botaron de su ciudad. Salte de aquí, no te queremos más. Entonces Abimelec le dijo: apártate de nosotros, porque mucho has prosperado, mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Isaac entonces se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó en el valle de Gerar. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días Abraham su padre. Y entonces dice que los filisteos habían llenado de tierra esos pozos. Pues Isaac fue y los limpió y los volvió a abrir, esos pozos de agua, y los llamó por el nombre de su padre, el nombre que su padre le había llamado a cada uno de esos pozos. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Interesante ese punto. Verso 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores que eran de Gerar riñeron y pelearon con los pastores de Isaac, diciendo: el agua viva que trae ese pozo es nuestra. Óigame, por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Esek es un altercado, una pelea. Y había una pelea por ese pozo, porque ese pozo tenía agua viva, los demás estaban secos posiblemente ya. Pero ese pozo tenía agua y había hambruna, acuérdese. Y estaban necesitando de agua. Y entonces rápidamente los de Gerar: ese pozo es de nosotros, no es tuyo. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Óigame, estos muchachitos de Gerar no eran tan buenos tampoco. Sidna. Y se apartó de allí entonces Isaac, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y esa palabra, apúntela, la palabra Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Rehobot. No robot, sino Rehobot. Se escribe de esta manera: Rehobot. Y esa palabra la vamos a leer, porque la vamos a estar viendo, porque ahí dice: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra, dice ese verso. Y de allí subió entonces a Beerseba. Entonces se fue hasta Beerseba este hombre llamado Isaac. Fíjese cómo los de Gerar comenzaron entonces a pelear por los pozos que había abierto su padre, pero que ellos cejaron y los llenaron de tierra. Ahora este hombre también es bendecido por Dios. Es un hombre que consigue agua, tan pronto cava un pozo, saben cómo cavar los pozos, y entonces esta gente de Gerar dice: no, eso es de nosotros, así que no nos quiten el pozo. Pregunto, ¿será por esto que todavía los filisteos y los judíos no se llevan muy bien? ¿Será por eso que desde ese tiempo los pozos que habían cavado y las riñas que habían entre cada uno de ellos, será por esas razones por las que todavía ellos no se llevan? A eso es lo que vamos a ver más adelante, pero por el momento vamos a dejarlo hasta ahí para que veamos entonces cómo finaliza este capítulo. Nos vemos en la próxima clase.